levanta arriba. Arriba. Levanta arriba. Aquí. Tiene que ir siempre pegado a la orilla de Sevilla. Cuando vayamos para allá, pegado aquí. Y cuando vengamos para allí, pegado allí. Así. Sí, pero esto es muy poquito. Con muy poquito cambia y mueve mucho. Okay. A ver. Ay. Dali so mi zelo pomembno nalogo, ne? Dobrodošli v Sevilji, prestolnici Andaluzije, največje španske avtonomne skupnosti. To je dežela, ki uživa v razgledu na Sredozemsko morje in Atlantik. In od nekdaj je bila pomembna vstopna točka Afrike v Evropo. Tukaj živi skoraj 20% vseh Špancev. Živejo zakaj? De la otra punta de la feria las mujeres a vender. Sí, de verdad. Andaluzija je Španija iz prospekta. Tu so se rodili flamenko, bikoborbe, siesta in uživanje življenja po majhnih grižljajih, ki jim pravijo tapas. Dežela je vse do 17. stoletja igrala v prvi ligi evropske zgodovine. Bila je že najrazvitejša rimska provinca, ki je dala dva pomembna cesarja, Trajana in Hadriana. No, tudi španščina je v bistvu le pogovorna verzija latinščine 2000 let kasneje. Večina Andaluzijcev je potomcev Mavrov in njihov vpliv je v družbi čutiti še danes. V 8. stoletju se začnejo mavrski vdori, večinoma iz Maroka. Območja Iberskega polotoka pod muslimansko nadvlado postanejo znana kot Al-Andalus, ime, ki ga v svojem jedru pokrajina nosi še danes. In tako se ravno v Andaluziji razvije ena najnaprednejših, najbogatejših družb srednjeveške Evrope. V 12. stoletju je almohadska dinastija za svojo prestolnico izbrala Seviljo. V tem obdobju dodelajo Alcázar, do danes najstarejšo kraljevo palačo v Evropi, ki je še v uporabi. No, tole pravijo, da je zaščitni znak španske mavrske arhitekture lok v obliki konjske potke. Andaluzija je z razliko od ostalih dežel uspela ohraniti svojo mavrsko dediščino in jo obogatiti s krščanskimi elementi. Ko Mavre preženejo iz Sevilje, leta 1401 postavijo največjo gotsko katedralo sveta. Njen zvonik, Giralda, je predilan minaret nekdanje mošeje. Na to samostanu La Cartuja se je pripravljal Krištof Kolumb za svojo prvo ekspedicijo in potem odkril novi svet. Ana, esto es la famosa cerámica de la Cartuja. Sí, esta es la que utilizaban normalmente los monjes para comer normalmente y demás. Pues mira, esto es un tapiz que procede del monasterio del Sacromonte de la ciudad de Granada y es una serie de tapices que donó el fundador de este monasterio en 1655. Y es una pieza que está diseñada, el dibujo lo realizó Miguel Cossier, que es un pintor que se trae Felipe II al Escorial, pues de los países flamencos, ¿no? Kartuzijanski samostan je bil Kolumbovo zavetišče pred prvo odpravo čez ocean leta 1492. Tu je bil tudi prvotno pokopan, dokler ga niso premestili v katedralo. Danes je v Cartuji sedež Inštituta za ohranjanje kulturne dediščine Andaluzije, kjer prenavljajo dela z obeh strani oceana. Sevilla je una ciudad que siempre ha sido muy relacionada con el arte, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que el arte desde los romanos y anteriormente ya con los fenicios, los romanos no digamos con Itálica, que bueno, donde nacen dos grandes emperadores como Trajano y Adriano, después la etapa medieval, cuando se hace la catedral más grande de la cristiandad,
Después tenemos también en la época barroca, que es verdaderamente donde se tiene el esplendor. Sevilla en la época, diríamos, del descubrimiento, pues en el 500, es muy importante porque vienen de otras ciudades como de Italia, de Flandes, vienen a poner aquí como sucursales para después tener comercio con América, ¿no? Vienen también todo lo que son las órdenes religiosas, ponen casas en Sevilla, tanto masculinas como femeninas, para la evangelización de América. Por eso tenemos tantos conventos, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Z odkritjem Amerike je mesto ogromno pridobilo, saj je šel ves tovor iz novega sveta tule čez trgovinsko zbornico v Sevilji, odkudar so ga raztovorili naprej v ostala mesta Španije. Sevilja odpre vrata v novi svet in postane najbogatejše mesto Evrope. Od 15. do 17. stoletja je prav Andaluzija središče španskega zlatega veka. Tu ustvarjajo Velázquez, Cervantes, Góngora in Quevedo. Mozart nikoli ni obiskal Sevilje, čeprav je neprestano črpal iz njene tradicije. Mesto je tudi dom 3 junakov, ki so navdihnili največja operna dela vseh časov. Don Juan, Figaro In pa seveda Carmen, usodna junakinja, ki je zvijala cigare prav tu, v znameniti tobačni tovarni, kjer je danes sedež Seviljske univerze. En 1757 fue cuando se terminó la edificación de lo que es la Real Fábrica de Tabaco, donde realmente se elaboraba bastante tabaco y aparte pues estaba bordeada por un río y ahí lo que se hacía realmente por las 4 puertas que tiene, poder controlar que no se fueran las mujeres que trabajaban aquí con el tabaco para vender de una forma ilegal. Así que, y después hasta el siglo XX es cuando ya se plantearon de que fuera una universidad y fue la segunda universidad de España después de la Universidad de Salamanca hasta hoy en día. Y tú has llegado desde Rusia. Desde Rusia, ¿no? Sí. Un país muy conocido por su ópera también, por la música, ¿no? Es algo especial estudiar en una universidad. Sí, es algo especial estudiar en la universidad donde supuestamente ha sido todo conectado con Carmen, con la fábrica de tabaco, donde vive todo esto en el aire. También el barbero de Sevilla, ¿no? Con la alegría que transmite, creo que es el secreto que atrae a tantos estudiantes, tanta gente. Največja znamenitost mesta pa je pravzaprav brezplačna. Pomarančevci, znamenito seviljsko grenko pomarančo. Sicer domačini je ne cenijo preveč, večinoma jih izvozijo v Anglijo, razen tule v samostanu Svete Pavle, kjer kuhajo iz njih odlično marmelado. Most Izabele II. Je plod več kot 800 leti dolgih prizadevanj, da bi vendarle ukrotili peščena tla ob reki Guadalquivir in povezali bregove. Danes je to najstarejši železni most v Evropi in povezuje center mesta z eno najslikovitejših četrti. Ahora estamos en Triana. En Triana. Una parte de la ciudad que siempre tenía su vida Su propia. autonomía propia, siempre se ha vivido mirando el río y mirando Sevilla. Siempre ha sido autosuficiente Triana, no nos hacía falta ir a Sevilla para nada. El de Triana siempre ha dicho, yo voy a Sevilla, voy a cruzar el puente para ir a Sevilla. Y también tenéis un dialecto propio. El trianero, que es un dialecto nuestro. Hablamos muy ligero, nos comemos muchas letras, pero nos entendemos. No somos catalanes, somos de Triana. Entonces, ¿cómo se dice? Vámonos. Vámonos ya. Vámonos, Vámonos. Pasarnos un poquito, ¿no? Venga, estupendo. Triana je od nekdaj bila dom pomorščakov, lončarjev, gradbenih delavcev, glasbenikov in bikoborcev in tako je postala rojstni kraj mnogih tradicij, po katerih Sevilja še danes slovi v svetu.
vamos a arreglar el colo, así. Colo. ¿Qué pasa? Estás empezando a hacer Aquí una vamos a pieza de empezar cerámica, ¿no? voy a hacer una pieza para que veáis cómo se hace. Esta es una típica fachada de Triana, que habitualmente está compuesta por ladrillo. Rafael, esto es la casa de tu familia. Casa de mi familia. Pero qué bonito, ¿no? Esos son unos paños de azulejo de un ceramista de Triana, llamado Ramos Rejano, que es una fábrica muy conocida en Triana. Azules verdes, que son los colores típicos de aquí. Los amarillos, esos amarillos oro, son colores típicos de Triana. ¿Y los barcos? ¿Un motivo? Los barcos son las calaveras de Cristóbal Colón, la Pinta Niña y la Santa María. Todavía un motivo muy presente. Muy presente, ¿no? muy presente. En Triana. En Triana, sí. Porque de aquí salió Rodrigo de Triana, que es el que avistó tierra en América. Fue el que se subió en el mascarón de proa y fue el que descubrió, dijo, tierra a la vista. Eso lo dijo Rodrigo de Triana, que era de Triana. Era un marinero de Triana, de la época. ¿Podemos entrar? Por favor. Triana je tudi eno od središč, kjer sta se začela razvijati najbolj znana španska glasba in ples. Flamenko. In ta v Andaluzijo privablja tudi članice slovenske skupine Luna Gitana. V bistvu je en tak znani trikotnik, no, rečejo andaluzijski, kjer se res lahko naučiš veliko, naprimer zgoraj Sevilja, levo bolj Cadiz in pa še na drugi strani ob morju Granada tudi, tako da lahko v bistvu en tak velik sklop doživiš in greš na različne kraje, kjer se res dogaja ta pristan flamenko, ki ga mogoče nekje bolj na severu ali pa drugod po deželi njihovi ne srečaš več v taki pristni obliki, ampak bolj rečejo že kot šov, ne, ali pa kot modern flamenko. Ritem, kontraritem je težek in pa tudi pri nas v naši ljudski ali pa etnični glasbi ali pa tudi na splošno smo vajeni ritmov, nekje recimo 3/4, 4/4 takt, ker se tukaj nam potem vse poruške treba pa šteti do 6, do 12, do 5 in je treba se to naučiti in veliko preposlušati glasbe in vaditi. Jaz mislim, da je razlika taka. Mi se učimo z glavo. Tam dol pa poslušajo, pa kar nekaj plešajo, pa uživajo. Tako kot pravi Inma, glavo pusti ob strani in pleši srcem. Vendar me, Slovenke, se moramo pa vse lepo naučiti, ne? Tako pridno korake, koreografije in potem šele ko znamo in se sprostimo. En Sevilla hay otro arte, ¿no? Que me gusta mucho, el arte de capear. Bueno, sí. Como verá aquí en la ciudad hay restaurantes, pero a la gente le gusta más, debido al clima, una ciudad para pasear, ¿no? Una ciudad de paseo. Es el paseo, como comentamos, de Sevilla, la tapa monumental, ¿no? Una tapa, un monumento, llega a la catedral, otra tapa al lado, El Salvador, y sí, es una ciudad llena de grandes monumentos y buenas tapas. Sí. Vaya, al arte. Gibeli. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es? Gibeli. Gibeli. A Španija ni zares investirala bogatstva iz novega sveta. Vodila je drage vojne po Evropi in zamudila priložnost, da postane industrijska velesila. V 17. stoletju se začne propad Španije kot svetovne velesile. Seviljo prizadanejo lakote in kuge. Andaluzija postane ena najrevnejših španskih pokrajin. Z vstopom v Evropsko unijo leta 1986 pridejo evropska sredstva za razvoj podeželja. Gradbeništvo in turizem na obali zaženeta gospodarsko rast. A zadnja kriza v svetu je regijo zelo prizadela, brezposelnih je že več kot 30% prebivalcev. In mnogi govorijo predvsem o mladi, izgubljeni generaciji. Es obviamente una ciudad paralela que vive una crisis, como toda esa región al sur de España, que es tremenda y que de alguna manera a veces digamos, las apariencias de esos muros no nos enseñan, ¿no? Pues hay una gran paradoja
Por un lado, que Andalucía tiene seguramente ahora una generación de jóvenes de las mejor formadas en su historia, con muchos titulados universitarios, que no corresponde con las opciones en el mercado laboral, y eso crea mucha frustración. Sevilla, una ciudad llena de arte, de cultura, ha sido el centro de Europa, y ahora, ¿qué oportunidades tiene para el futuro? Sevilla es una ciudad principalmente volcada en el turismo, en el comercio. Efectivamente, ese clima al que antes aludías y junto con la gastronomía de la ciudad de Sevilla, pues hacen de Sevilla un destino turístico de primer orden. Es el tercer destino turístico urbano de España. Sevilla tiene el único río navegable de España y por lo tanto creemos que es una oportunidad muy importante hacer una zona franca, que es un recinto donde las empresas no pagan impuestos en la fabricación y solamente lo pagan cuando venden sus productos. Sevilla ima dolgo tradicijo veslanja na mirnih vodah. Es verdad, ¿no, Javier? ¿Dime? Que Sevilla tiene una tradición en remar. Hombre, ¿no? Muy antigua. Aquí reman los campeones. Aquí vinieron campeones, hay muchos campeones hay campeones del mundo, campeones olímpicos y campeones eslovenos. También han venido a remar campeones eslovenos. Es demasiado lejos. Bueno, ahora sacamos con la motora. Pero tiene que irse a la motora él, ¿no? Bueno, ahora sacamos motora. A z Andaluzijo je danes pomembno predvsem povečanje raznovrstnosti industrije. Odpirajo se nove priložnosti na področju zelenih energij in pametne tehnologije. Bienvenidos a Wellness Telecom. Somos una empresa, nos dedicamos a las nuevas tecnologías y a los proyectos de Smart Cities. Son proyectos que hacen pues, una ciudad pues, más inteligente y más sostenible. Nos dedicamos a toda la investigación, a la innovación y a producir esos productos que hacen más eficiente pues, una ciudad. Pues mira, esto es una placa de circuito impreso, ¿vale? Que lo que hace simplemente es el producto nuestro de WeLight, pues lo que hace es controlar lo que es el encendido y el apagado del alumbrado, ¿no? De lo que es las farolas de la calle. La innovación que tiene el equipo es que, aparte de tener la parte de control, es decir, que puedes encender y apagar, tiene toda la parte de gestión de alarmas. Es decir, el equipo te va a avisar cuándo se producen las alarmas, cuándo te va a avisar de qué tipo son las alarmas, si son de consumo, si son de que las luces no se apagan, no se encienden. Entonces, no es solamente una parte de telegestión y de información, sino aparte tiene toda la parte de actuación, alarmas. Ahora mismo somos pues, más de 60 personas trabajando tanto en España como en Europa, como en México. Y sí, es un ejemplo como de cómo seguir adelante en tiempos de crisis. Sevilla lo tiene todo porque combina esa tradición pues, después con la modernidad y además es un sitio pues, perfecto para vivir. Por tanto, para mí, para gente joven, emprendedora y con ganas de hacer cosas, para mí lo tiene todo. Sevilla je danes eno najbolj športnih mest Španije. Sploh se zdi, da je tu vse v neprestanem gibanju in da vsi tekmujejo med seboj. Pomembni prazniki, svetniki. Kar 2 seviljska nogometna kluba, ki igrata v prvi ligi. In seveda vsaj 2 pomembna veslaška kluba, ki sta dala tudi španskega olimpijskega prvaka v veslanju na mirnih vodah. En Sevilla ha habido campeones del mundo, ha habido campeones de Europa, por supuesto, y olímpicos, y tiene una larga tradición de remo olímpico, que es este tipo de remo. Y también los campeones eslovenos que están remando aquí, ¿eh? Víctor Chop y Lucas Spik estuvieron aquí remando durante una semana en diciembre de hace unos cuantos años, aprovechando las condiciones del clima de Sevilla durante la época en que Eslovenia está todo bajo la nieve, en la época en que el lago Bled está congelado. Y también existe una tradición muy especial entre Sevilla, entre sí. España y Eslovenia. Hay una relación, digamos, creada a través de una amistad de un amigo mío. Hicimos una tradición de amistad entre Eslovenia y Andalucía y hemos hecho un